This meeting is being recorded. Muy bien, me confirman si pueden ver la pantalla y si me escuchan bien. Buenas tardes, doctor. Sí se puede ver y escuchar bien. Muy bien, vamos a hablar de fisiología renal entonces. Vamos a ver aspectos relacionados a lo que es filtración glomerular. Desde un punto de vista general hay que entender, ya ustedes saben desde su histología, que el riñón se puede diferenciar en cuanto a su parénquima en lo que es corteza versus médula. Y cuando le preguntamos una de las funciones de la corteza, lo que hay que fijar es la capacidad de la filtración glomerular, o sea, estamos hablando de los glomérulos, lo cual es lógico puesto que hay más glomérulos en la corteza que en la médula, ¿ok? Predominan ahí 7 veces a 1, propiamente está en la corteza, y en la médula más bien lo que tenemos es un conglomerado de túbulos y estarán adscritos a otro tipo de funciones, ¿ok? Entonces en esta clase vamos a hablar más que nada sobre la función propiamente de filtración glomerular y otros aspectos. Entonces miren, de manera general las funciones del riñón es la regulación del medio interno, ya había sido descrito por el padre de la fisiología moderna, Claudio Bernard, que es todo lo que rodea una célula que tiene que mantenerse siempre en homeostasis, ya sea por una adecuada concentración de solutos, isoiónico o de agua, isodrílico, y eso mantiene la homeostasis tanto en el extra, pero también en el intracelular. Justamente la capacidad de regular agua y solutos es una de las funciones del riñón y por eso regula el medio interno. Otra función, como ven ahí, es la regulación de la presión arterial de diferentes maneras, tanto así de que si tenemos si tenemos enfermedad renal crónica, se asocia a hipertensión arterial como consecuencia de ello. Y en el común de pacientes con hipertensión arterial esencial o primaria, que es la que se ve todos los días, se supone que, por supuesto, está relacionado el riñón por algún defecto en cuanto a sus funciones. Que como ven, es que es regular justamente la cantidad de agua y sodio a través de su capacidad natriurética. Si ustedes tienen un exceso o una oferta de sodio, por ejemplo, exógeno de la alimentación, se entiende que la capacidad natriurética debe de compensar y eso es normal. Y eso también interviene en la regulación de la presión arterial. A través de sustancias vasoactivas que van a modular a través de prostaglandinas la hemodinamia intraglomerular. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo han escuchado, lo conocen, puesto que el riñón tiene la capacidad de formar renina, ¿cierto? Y finalmente la angiotensina 2, tanto como la aldosterona, también reabsorben primariamente sodio. Otra función que será motivo de una clase es la regulación del pH. En la regulación del pH en el organismo, el equilibrio ácido-base es controlado básicamente por dos órganos, los pulmones y los riñones. El pulmón tiene dos maneras, dos caminos para regularlo, ya sea por hiperventilación o hipoventilación, ¿no? Si tienes mucha carga ácida en tu sangre, seguro que el pulmón hiperventilará, y si estás en una situación contraria, hipoventilará. En cambio, fíjense que el riñón tiene múltiples funciones, no solamente dos caminos, tiene varias, y esto hace que se tome más tiempo, incluso días, y su capacidad regulatoria será más efectiva. A diferencia del pulmón, que si bien es más rápido, su capacidad no es del todo efectiva. Y la regulación renal lo hará a través de la secreción de hidrogeniones, como ven ahí, por la síntesis de novo de bicarbonato, que también a veces le llaman reabsorción de bicarbonato, a través de la secreción del bicarbonato que se hace en el túbulo colector, por la excreción de componentes que tienen una carga ácida, como los sulfatos y los fosfatos, y este mecanismo que es uno de los más elocuentes, que es la amoniagénesis. ¿Ok? La amoniagénesis es la formación de amoníaco, como están viendo acá, NH3, que al atrapar una molécula de hidrogenio se eliminará en orina como amonio. ¿Ok? De tal forma que actúa como un buffer. Entonces, la amoniagénesis es una de las principales características de la regulación del pH. Esto, como les digo, lo van a ver en otra clase. Otra función es la eliminación de sustancias endógenas y exógenas. La endógena está relacionada a la función 5, que es la eliminación de metabolitos proteicos con carga nitrogenada, como la urea y la creatinina. Y la eliminación de sustancias exógenas estará relacionado con todo aquello que puede ingerir, que se le suele decir que es xenobiótico, que son sustancias inertes, que no producen energía, que normalmente son derivados químicos o de contaminantes ambientales.
los cuales pueden ser miles y que también pueden llegar al organismo y también deben de ser depurados por el riñón. Otra función será la endocrina, desdoblada en cuanto a lo que es órgano blanco. Habíamos visto, por ejemplo, en endocrino que la paratormona actúa también a nivel renal, ¿cierto? Generando fosfaturia, a eso se refiere como órgano blanco, por ejemplo. Otra de ellas será la síntesis de sustancias de estirpe hormonal, estamos hablando principalmente de la eritropoyetina, que se forma a nivel peritubular proximal, lo cual interviene con la capacidad de síntesis de hemoglobina, de tal forma que si tuviera un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, seguro que tiene anemia. Y por la acción indirecta de una hormona que muy bien podría estar relacionado, por ejemplo, en el frío, más síntesis de T4, producción y desyodación a T3, lo cual incrementa el gasto cardíaco, aumenta la perfusión renal y eso incrementaría la diuresis. A eso se refiere con acción indirecta. Otra función es la metabólica, propiamente aquí estamos hablando de la neoglucogénesis, que normalmente uno sabe que primero pensamos en el hígado, puesto que es el principal responsable, pero que el 20-25% le compete también al riñón en la neoglucogénesis. Y finalmente, la formación de orina, que no deben de olvidar cuánto se forma de orina en una persona adulta sana, 1 mililitro por minuto. Si multiplicamos los 1440 minutos que tiene el día, tenemos casi 1,5 litros de diuresis promedio de una persona adulta sana. Muy bien, acá tenemos los mecanismos que ocurren durante todo el trayecto de la nefrona a nivel renal, lo que le compete aquí al glomérulo, esta es la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente, y luego le sigue la red capilar peritubular que rodea los túbulos. Entonces lo que le compete obviamente al glomérulo será la filtración, tiene una gran capacidad de filtración, puesto que los riñones son unos órganos altamente perfundidos y la filtración depende de dicha perfusión. Y como ven ahí, hasta 180 litros al día, ¿no? Lo cual se calcula considerando una filtración por minuto de 125 a 130 mililitros por minuto, ¿ok? Prácticamente la volemia corporal varias veces atraviesa propiamente los riñones en su totalidad, ¿ok? Luego tenemos otro proceso que sería la reabsorción, que es todo aquello que se transfiere desde aquí, desde lo que sería el pool tubular hacia el pool vascular, se reabsorbe, y la secreción sería lo contrario, lo que se transfiere desde el pool vascular hacia el pool tubular, ¿ok? La excreción, más bien, será lo que finalmente aparezca en orina. Y acá yo puedo hablar de un término llamado masa excretada, tengan en consideración eso, que se calcula a partir de la concentración urinaria de un soluto multiplicado por el volumen urinario minuto, ¿no? Ya he dicho que el volumen urinario minuto fisiológico promedio es de 1, por ejemplo. Entonces, así se calcula masa excretada y propiamente que se encuentra en orina. Algunos reparos anatómicos, miren que los riñones se ubican tanto su polo superior e inferior entre D11 y D12 versus L2 y L3 como están viendo acá. Tienen una proyección oblicua, el polo inferior hacia afuera, de tal forma de que su distancia hacia la línea medio vertebral es mayor que la apical, como están viendo aquí. Y el riñón derecho está discretamente descendido, puesto que hay una proyección en cuanto a la silueta hepática que ocupa un espacio. ¿Ok? Estos reparos anatómicos también se deben considerar. A ver, hay un micro ahí. A ver si lo apagan. Estos reparos anatómicos se deben de considerar porque cuando yo hago una biopsia renal, se supone de que los pacientes tienen que, el operador tiene que saber, no es una técnica percutánea, también se hace con ya por ecografía, pero por supuesto que tenemos que reconocer estos reparos anatómicos para tener una situación anatómica operativa. Muy bien, ¿qué cosas fija los riñones? Diferentes aspectos, la prensa abdominal, algunas fases, como la de Superclan, la del TOLT, la misma celda renal, que es más ancha y menos profunda en la mujer, así que sería más proclive epidemiológicamente, prevalentemente a que tenga tosis renal. Tosis renal es cuando se pierde la ubicación normal, ortotópica del riñón, y desciende por lo general. Esto es por lo que no está adecuadamente fijado, y una de las razones es esta, menos profunda la celda renal que está ocupada por la grasa en la mujer.
Puesto que es una grasa, como ven acá, la grasa perirenal es una grasa altamente metabólica, ¿no? Cuando una persona está sometida a inanición, etcétera, rápidamente esta grasa se consume, así como la de las bolas de Bichat. Rápidamente nos damos cuenta que una persona está en inanición inicial. En cambio, en el hombre, fíjense que la celda es más profunda. Y el hilio renal también hace lo suyo, como lo vemos acá. Acá está el hilio renal, acá tendríamos la grasa perirenal, la fascia renal, y luego tendríamos la grasa pararrenal. Son órganos retroperitoneales, ¿cierto? Por detrás del peritoneo parietal. Y algunas de estas fascias también, en cuanto a los mesos, también ejercen una función de fijación, ¿no? Como estamos viendo ahí la fascia de Zuckerklan, se le llama a la lámina posterior de la fascia renal, que sería esto de acá propiamente, ¿ok? Y la fascia de Toll se le llama una fase de coalescencia, que es propiamente una fase de unión, ¿ok? Que es a manera de remanente que estaría acá entre el meso y el peritoneo parietal, ¿cierto? Como estamos viendo acá. Acá hay un reforzamiento entonces, y este reforzamiento se le llama fascia de Toll, que se ve en el lado derecho. La circulación linfática, si bien puede tener alguna importancia en cuanto a la diseminación linfática de algunos tumores, por eso lo colocamos ahí. La inervación sí que es importante, puesto de que hablamos de la inervación simpática predominantemente, que también lo estamos viendo ahí. Ya esto es algo anatómico, que se supone ya lo recuerdan bien. ¿Dónde está el sistema simpático? Pues acá está la cadena simpática, que salen plexos y se forman plexos nerviosos simpáticos, y toda esta inervación simpática llega al riñón. La inervación colinérgica parasimpática no es elocuente. Y hay una segmentación descrita en la vasculatura, pero que no tiene una importancia o correspondencia clínica por si acaso. Esto es lo que hablábamos de manera general, vamos a reforzar. Ahí tienen el parénquima renal, ¿cierto? Y ven claramente la diferencia de la corteza versus la médula, identificada por las pirámides de Malpighi, esta última. La corteza, ¿qué es lo que encontramos? Obviamente los glomérulos, por lo tanto la función cortical estará relacionada a la función de glomerular, de filtración. Cuando los pacientes van envejeciendo, se van perdiendo glomérulos y la corteza también se va reduciendo, los riñones también se van reduciendo de tamaño. Si la persona tiene insuficiencia renal crónica, se pierden mucho más glomérulos aún y la corteza se adelgazará aún más y serán más hipotróficos todavía. ¿Ok? En la médula, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué tiene este cambio hipercrómico a simple vista tanto macroscópico? ¿Por qué? Porque no es otra cosa las pirámides de Malpighi que la consecuencia del conglomerado de túbulos, asa de Henle, túbulos colectores. ¿Ok? Por eso lo vemos así. Y si hablamos de la función medular, tendríamos que hablar entonces de la función tubular, que eso lo veremos la próxima semana. ¿Ok? Ok, acá tenemos entonces a la nefrona. ¿Ok? Factor vascular, tubular, y hay algunas estructuras especiales que también mencionaremos como el aparato yustalomedular. Acá otra vez vamos a fijar, miren, acá tenemos de la irrigación, arteriola aferente, el ovillo de los capilares glomerulares o el glomérulo propiamente, arteriola eferente y luego se hace red capilar peritubular, ¿no? Rodeando a los túbulos. Y finalmente sigue su recorrido para el retorno venoso. Muy bien. Entonces un factor vascular, propiamente el ovillo de los capilares glomerulares, donde ocurre propiamente también la filtración. El factor tubular, se puede decir también de que podemos tener nefronas corticales que predominan su ubicación en la corteza, y otras nefronas que tienen una ubicación yuxtamedulares, puesto que se pueden extender a la zona más interna de la médula. La médula se puede diferenciar en medular externa, como estamos viendo acá, y la medular interna, ¿no? La que está más cerca a la pelvis, a los cálices, propiamente estará la medular interna. Y la estructura que ya vamos reconociendo en la medular interna propiamente es el asa de Henle, ¿no? Es más, mientras más se prolongue, más distancia o longitud tenga un asa de Henle, se supone que más función medular tendré, ¿no? ¿Cierto? Ok. Entonces vamos a algunas constantes fisiológicas que finalmente me van a permitir entender este concepto, de acá. Si se les pregunta cuánto es la filtración glomerular de una persona, ¿qué tienen que responder?
de 120 a 130 mililitros por minuto. Se calcula también por metro cuadrado de superficie corporal para que pueda comparar este resultado entre una persona pequeña, una grande, un hombre, una mujer, etc. ¿Okay? Y lo que deben de entender es de dónde sabemos o es consecuencia de qué este valor de 130. Como ven acá, esto depende de la cantidad de sangre que le aporta el corazón al riñón, que es la cuarta y la quinta parte. Eso se llama flujo sanguíneo renal de 1200 mililitros por minuto. De todo ese flujo de sanguíneo renal, de toda esa sangre que le aporta, solamente me interesa este concepto que se llama flujo sanguíneo renal efectivo, que se refiere a la cantidad de sangre que finalmente perfunde los glomérulos, que es el 85% del total. Puesto que hay un 15% que no va a los glomérulos, sino se va a irrigar al intersticio, ¿ok? La cápsula, entonces se dirige a otras partes. La que me interesa a mí es la que va al glomérulo, puesto que yo voy a hablar de la filtración glomerular. Y luego de que he estimado este flujo sanguíneo renal efectivo, me interesa calcular recién el flujo plasmático renal, que como su mismo nombre lo dice, o sea, la concentración de plasma. ¿Ok? Entonces, simplemente estimaré la relación porcentual del plasma en la sangre y luego veré que al final me estoy quedando con 600 a 650 mililitros por minuto. Entonces, propiamente, lo que interviene en la filtración es lo del plasma, el factor plasmático. No, obviamente, el de los elementos formes, puesto que los eritrocitos o los elementos formes en general no se filtran. ¿Ya? Sí se filtra todo, en cambio, de lo que está en el plasma, a excepción de las proteínas. Muy bien. Y si se les pregunta cuánto del flujo plasmático renal que llega al riñón, qué porcentaje es lo que se filtra, la respuesta es el 20%. ¿Eso cómo se le llama? Fracción de filtración, que se expresa en porcentaje. O sea, una relación de la parte, que sería 130, en relación al todo, que sería 650. Y esa fracción de filtración es 20%. ¿Ok? O sea, el 80% sigue su recorrido por la arteriola eferente. Esta es la diuresis, ya hemos dicho. Y algunos conceptos explicaremos, que es la presión de filtración glomerular, como veremos acá en esta diapositiva. Y otro concepto que sería el clearance. ¿Qué cosa es el clearance? Entonces, cuando uno puede leer en diferentes textos el concepto de clearance o depuración, que si bien puede tener diferencias sutiles, lo que podemos entender es que es la cantidad del volumen de plasma que se requiere para que una sustancia se pueda eliminar en orina en una unidad de tiempo, como estamos viendo acá. Entonces ya les adelanto de que en medicina siempre, en cuanto a la función renal de los pacientes, hablando por ejemplo de la filtración, siempre hablaremos o estudiaremos el clearance o depuración de la creatinina. ¿Esto qué significa? Que me interesará saber cuánto es la cantidad del volumen del plasma que se requiere para que se pueda eliminar la creatinina en la orina en 1 minuto. Así es como yo lo estimaré. ¿Ok? El clearance o la depuración de creatinina. ¿Y cuánto es esa cantidad? Esa cantidad es igual a la función renal normal de la persona, que es 130. Por eso es que esa prueba es la que utilizamos para saber cuánto es la filtración de una persona. Ok, entonces miren, hay otro concepto que se llama presión de filtración glomerular, que lo vamos a explicar, que seguro ya lo vieron en histología. La presión de filtración glomerular es la diferencia de estas variables, la hidrostática versus la suma de la oncótica más la intracapsular de Bowman. ¿Ok? Entonces fíjense acá tengo la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente y la red capilar peritubular. ¿Ok? Y acá está el túbulo. ¿Ok? Entonces, por lógica, yo debo de entender que para que se ocurra el filtrado inicialmente, la presión que tiene que ocurrir a este nivel, la presión hidrostática, la fuerza de presión del agua, tiene que ser positiva, ¿cierto? Y si lo llevo y lo calculo matemáticamente, pues en efecto, miren, la presión hidrostática a este nivel es alta, a diferencia de otros capilares de otros órganos, en el riñón es alta, como ven ahí. Y a esto se le opone la presión oncótica, que acá está de 25, y la presión tisular o intracapsular de Bowman. Entonces calculen esto y al final me doy cuenta que la diferencia es positiva.
Por eso se favorece la filtración. ¿Ok? Listo. Si yo utilizar esta misma fórmula acá a la reabsorción, también me sirve, por si acaso. Puesto que si lo utilizara a este nivel, como están viendo acá, me serviría para darme cuenta que más bien a este nivel fomenta una presión negativa. ¿Y por qué? A este nivel la hidrostática ya se redujo, la intersticial es menor, ¿cierto? Está solamente el tubuli, y fíjense que la oncótica aumenta un poco. ¿Por qué? Estos círculos que estamos viendo acá es la albúmina, ¿ok? Que justamente interviene, obviamente, en la presión coloidosmótica o oncótica, es lo mismo. Y lo que está ocurriendo acá en el filtrado, ¿qué cosa es? Filtrarse el plasma, cuyo componente principal es agua. Entonces, al filtrarse agua, ¿qué va a pasar con los solutos que contiene? Se van a concentrar, los que siguen por acá. Y por eso es que acá vemos una mayor cantidad de dicho soluto, de la albúmina, y por lo tanto un incremento de la presión oncótica. Calculamos esa diferencia y vamos a ver que es negativa. Y eso favorecería también o explicaría por qué se da la reabsorción. Muy bien. Entonces, como les digo, en medicina, en los pacientes, queremos saber cómo están sus riñones. Si bien el riñón hemos presentado inicialmente que tiene 9 funciones, ¿cierto? En realidad, una de las funciones que normalmente interviene en la definición o el parámetro para saber si la persona tiene insuficiencia renal o no, es ver su filtración glomerular. ¿Ok? De todas las funciones, esta es la que yo debo de verificar. Y para verificar eso utilizo la prueba que se llama depuración de creatinina en orina de 24 horas de manera estandarizada. ¿Ok? Que como lo ven, el paciente tiene que recolectar, como dice, su muestra de orina de 24 horas. Entonces, en medicina esto es importante, puesto de que yo siempre busco pruebas que sean ideales. Cuando una prueba busco que sea ideal, busco que sea una prueba que no sea invasiva, que sea fácilmente medible, que no sea costosa, que sea accesible, que tenga buena sensibilidad, buena especificidad, que haga una buena detección precoz, que predizca el pronóstico y estratifique el riesgo, y obviamente que tenga una plausibilidad biológica, o sea que lo que estoy midiendo realmente tiene una explicación científica, es razonable, lógico, de por qué lo hago. ¿Ok? Entonces, la depuración de creatinina, que es la prueba que se hace en los hospitales, laboratorios, cumple varias de estas funciones. Primero, de que no le tengo que inocular al paciente alguna sustancia exógena para ver cómo está su filtración glomerular del paciente. No, no hago eso, puesto que trabajaré con la creatinina. Y la creatinina se metaboliza y se forma propiamente a nivel endógeno en el organismo, desde el músculo, desde la creatina. Entonces ya la produce el organismo y lo único que voy a hacer es medir cómo se está depurando. ¿Ok? Si se depura normal, bien, significa que eso equivale a la filtración del paciente. ¿Tiene plausibilidad biológica? Sí, porque la creatinina se filtra al 100% en el glomérulo. No tiene costo, por lo cual eso hace que sea de fácil uso para los laboratorios, los pacientes, los hospitales. La fuente es accesible, simplemente requiere la recolección de la orina para ver cuánto de creatinina está perdiendo en la orina, y también una muestra de sangre para ver cuánto tiene de creatinina en la sangre. ¿Ok? Entonces, basado en eso, yo puedo calcular la filtración, que es de 120 a 130. Y para calcular dicha depuración, utilizo también una fórmula matemática, que es esta, que es el UVP. Cada vez que ustedes quieran calcular la depuración de cualquier soluto que se depura a nivel renal, utilizo la fórmula UVP. ¿Ok? Si yo quiero calcular cómo se está depurando el bicarbonato, utilizo UVP. ¿Cómo se está depurando la urea? UVP. Todo puedo calcular la depuración basado en esta fórmula. Pero lo que les estoy explicando ahorita es para fines de calcular la depuración de la creatinina UVP. ¿Qué significa la U? Concentración urinaria. ¿De qué? De la creatinina. V, ¿qué es? Volumen urinario minuto. ¿Cómo sé cuánto es la diuresis por minuto? Bueno, si has calculado la de 24 horas, lo divides entre 1440 nada más, que son los minutos que tiene el día. Y la P, que es la concentración plasmática, tu muestra de sangre del paciente, de la persona, para medir la creatinina.
Y este resultado debe ser igual a 120-130 si es normal. Como les decía, la creatinina viene desde la creatina y fosfocreatina, ¿ok? Propiamente, principalmente se deriva creatinina a nivel muscular. Entonces, ¿la fórmula cuál es? UBP. Ahora, ¿de dónde viene la fórmula UBP? Acá está, UBP. ¿De dónde viene esta fórmula? En realidad viene de una deducción lógica, que es la que estamos viendo acá. Miren, por lógica, toda sustancia que se filtre, que ingresa por la irrigación arterial de un riñón a un riñón, en realidad solo le queda dos caminos, ¿no? O se excreta por la orina o retorna por vía venosa, ¿cierto? ¿Ok? En otras palabras, lo que ingresa tiene que ser igual a lo que egresa, ¿no? Que es lo que está diciendo acá. El ingreso es igual al egreso, que tiene estas dos maneras nada más. O el retorno venoso o por masa excretada, ¿no? Masa excretada ya habíamos definido qué cosa es. Concentración urinaria de un soluto por volumen urinario minuto. Entonces, como estamos hablando de la creatinina y del estudio de la filtración competente al 100%, entonces debo de entender que esta sustancia que llega por acá se va a filtrar al 100% y no va a retornar por vía venosa, por lo tanto esta variable la elimino. Así que solamente me quedo con esta variable, la filtración por la concentración plasmática, igual a la masa excretada, y que en realidad es igual a esto. La filtración entonces sería igual a ¿qué? A esto de acá, concentración urinaria por volumen urinario minuto, entre la concentración plasmática. De ahí viene justamente esta fórmula. Ok, entonces fíjense que acá hay un entendimiento lógico de esto. Miren, si por ejemplo estamos diciendo que la creatinina se filtra al 100% y yo estoy luego midiendo la creatinina en orina, ¿cierto? Entonces tengo que tener una determinada cantidad de creatinina en orina que se supone está relacionado al 100% de dicha filtración. Lo lógico, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta sustancia que está viniendo por acá, que se está filtrando al 100%, se reabsorbe? ¿Qué pasaría? En la orina habría menos, ¿cierto? Menor concentración. Entonces, si habría menos concentración, yo podría pensar que la filtración está reducida. Por lo tanto, no me conviene que esta sustancia se reabsorba. O lo otro, ¿qué pasaría si esta sustancia se secreta? ¿Cómo estaría acá la concentración urinaria de esa sustancia, de la creatinina? Estaría aumentada, ¿cierto? Si estaría aumentada, me estaría dando a entender de que la filtración estaría por encima de lo que realmente tiene. También no me conviene entonces que se secrete. Por lo tanto, otra condición para escoger el biomarcador ideal, que es la creatinina, vuelvo a reiterar, para calcular la filtración glomerular es de que la sustancia no se filtre, no se reabsorba, perdón, ni se secrete. Para que así haya una correspondencia entre lo que se excreta versus a lo que se filtra. ¿Ok? Entonces, sí, la creatina cumple muchas de estas condiciones, pero la que la cumple, por si acaso, experimentalmente al 100% es la inulina. Sin embargo, no utilizamos inulina porque tendríamos que hacer una aplicación exógena al paciente y tiene un costo. Además de que pueden algunos pacientes tener reacciones idiosincráticas frente a cualquier aplicación de cualquier medicamento o de cualquier sustancia. Entonces, por eso es que no se usa la depuración de inulina, sino utilizamos la depuración de creatinina. Solo que la creatinina tiene un pequeño error, un pequeño sesgo, desde que se secreta discretamente. Se secreta hasta el 10%. Y esa secreción hace de que lo que se excrete sea un poco mayor de lo que realmente se está filtrando, o sea, en otras palabras, sobreestima levemente la función renal. Ese es el único bemol que tiene la depuración de la creatinina. Muy bien, hablemos ya de otras características. Estamos diciendo que el riñón, en cuanto al filtrado, tiene una presión de perfusión elevada. Esto lo hemos visto acá, esta presión hidrostática, 50, en otros ponen hasta 70. Son presiones elevadas a comparación de otros capilares de otros órganos. Hay diferentes tipos de nefronas, algunas que se corresponden entre el glomérulo y el túbuli, otras que predominan en el glomérulo, otras que predominan más la función tubular.
Otra característica es que hay un elevado flujo de sangre que le llega a los riñones. Quinta parte del gasto cardíaco, son órganos altamente vascularizados, de la misma forma que es el tejido cerebral. Normalmente cuando queremos comparar esto, lo estudiamos por cada 100 gramos de tejido y veremos que el riñón tiene alta capacidad de irrigación. No me sorprende que en pacientes con enfermedades con vasculopatías como la diabetes tengan justamente o adolezcan de enfermedad renal crónica. ¿Y cómo se distribuye ese volumen de sangre? Bueno, principalmente en la corteza y en menor cantidad en la médula, ya sea en la externa como en la interna. Si nos damos cuenta, el flujo de sangre es mayor en la corteza y va reduciéndose progresivamente. Y esto no me sorprende, puesto que normalmente tiene que llegar la sangre principalmente hasta el glomérulo, y el glomérulo está ubicado en la corteza. ¿Ok? Hay diferencias entre la arteriola aferente y eferente, como veremos. Acá para reiterar, nefronas corticales y yuxtaglomerulares o yuxtamedulares que se pueden extender hasta la papila. Esto de acá es la circulación, miren, la circulación renal, miren, tiene además una forma de arborización de la distribución de las ramas arteriales peculiares, no hay una segmentación en 90 grados, el ángulo es más abierto y esto hace de que se mantenga justamente el incremento de la presión hidrostática. Gracias a eso se mantiene la presión hidrostática elevada, al tipo de segmentación que tiene. Y como vemos entonces la arteria renal luego se va a segmentar en arterias interlobulares, arterias arciformes, estamos viendo que se dirige hacia la corteza, y finalmente arteriola aferente para el glomérulo. ¿Ok? Entonces se dirige predominantemente hacia el glomérulo. Otra característica es la barrera de filtración glomerular, ¿ok? Que ya saben de histología, la conformación tradicional típica de las 3 capas. Acá vemos un corte transversal, esto que sería acá sería la luz más interna, que es propiamente donde va la sangre, el plasma que se va a filtrar, y la capa más interna, la que hace contacto propiamente con la sangre, se entiende que sería esta, que está relacionado por el endotelio, que es fenestrado. Luego le sigue la membrana basal y la capa más externa, que sería esta de acá, por las proyecciones de los podocitos en relación a los pedícelos podocitarios. ¿Ok? De tal forma de que algo que se filtre tiene que atravesar todas estas capas, desde el endotelio hasta lo más externo, que es el podocito, que emergería por acá y se dirigiría hasta esta zona, que sería el espacio urinario, para proseguir por el túbulo proximal, ¿cierto? Ok, esto es el ejemplo de los solutos que se filtran. Miren, es importante considerar ahora el diámetro, la carga, el peso molecular. El agua, por ejemplo, su diámetro molecular es 1 angstrom, es bien pequeña. Le siguen otras moléculas muy pequeñas como la urea, la glucosa, como están viendo ahí. La albúmina, en cambio, su diámetro, su radio es de 35 angstrom, y por eso es uno de los factores que impide que normalmente se depure, se filtre, puesto de que solamente se filtran por lo general sustancias que son menos de 18 angstrom. Y además también interviene ahí el peso molecular, ¿no? Normalmente se filtran las de bajo peso molecular, que se suele decir que son menos de 10.000 Dalton o kilodalton, ¿no? En cambio, la albúmina, que es la proteína más importante, pesa 65 kilodaltons. Muy bien, el aparato yuxtaglomerular lo estamos viendo acá. Acá está la arteriola eferente, esto sería el glomérulo, y esto es la arteriola eferente. Y fíjense que adyacente a la arteriola aferente está esto que sería la mácula densa, este conglomerado de células que cambian de coloración, que son más hipercrómicas, es la mácula densa en el segmento del túbulo distal, y esto colinda a su vez con estas células que son las células yuxtaglomerulares, y esto a su vez colinda con la arteriola aferente. Entonces el aparato yuxtaglomerular tiene estas dos funciones, la de feedback túbulo glomerular y la otra es la de la liberación de renina. ¿Ok? Estas células yuxtaglomerulares liberan renina. ¿Ok? Y el ejemplo típico tradicional es cuando una persona está depletada de volumen, pierde agua, pierde sodio, le llega menos sodio al riñón, al túbulo distal. Esto lo sensa la mácula densa, que sería como un quimioreceptor. En realidad es un quimio-osmobolo-receptor. Y al sensar esta depleción de sal, de sodio, esto a su vez envía una señalización para que en el aparato yuxtaglomerular se libere renina. ¿Para qué? Para que se active el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente reabsorbe agua y sodio. O sea, tendría una función compensatoria. ¿Ok? Muy bien. Y lo del feedback túbulo glomerular lo veremos después. Acá tenemos la autorregulación del riñón. Miren, arteriola aferente, glomérulo y arteriola eferente.
Entonces, fíjense, hay que entender cómo es la hemodinamia intraglomerular. Ya estamos viendo acá que hay una vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Esto qué significa? Que se va a reducir el flujo de sangre que le llega al glomérulo y por lo tanto la presión de este glomérulo va a estar reducida y el filtrado se va a reducir. Acá en otro ejemplo estamos viendo más bien que lo que está pasando, se está vasoconstriñendo la arteriola eferente. O sea, ingresa pero no sale. Por lo tanto, acá hay una congestión, un incremento de la presión intraglomerular y por lo tanto se incrementará también el filtrado. Acá en cambio más bien lo que estamos viendo es que ahora se está vasodilatando la arteriola eferente en comparación a la aferente. Por lo tanto, el egreso es mayor que el ingreso y por lo tanto la presión intraglomerular también se reduce por lógica y el filtrado obviamente se reduce. Y acá lo opuesto, estamos viendo que más bien la arteriola aferente está vasodilatada a comparación de la eferente y por lo tanto el ingreso es mayor que el egreso y por lo tanto la presión intraglomerular aumentará de la misma forma que el filtrado. ¿Cierto? Ok. Entonces, el flujo sanguíneo renal, ya lo hemos dicho, débitos altos, nos interesa el efectivo, nos interesa el plasmático, con eso se calcula el filtrado gracias a la fracción de filtración, mantiene presiones positivas del filtrado gracias a su presión capilar aumentada, propiamente por la distribución que tiene de la arborización arterial renal, que predomina a nivel de la corteza, por eso esta zona es más oxigenada en comparación de la médula. ¿Ok? Esta es la autorregulación que ya hemos visto, que ahora lo llevaremos a la práctica frente a algunos otros conceptos. Hay que saber también cuáles son las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. El sistema nervioso simpático, si finalmente vasoconstriñe la arteriola aferente, por supuesto que generaría reducción del filtrado glomerular. ¿Okay? La endotelina, la angiotensina 2 son vasoconstrictores y la prostaglandina, el óxido nítrico y la bradicinina son vasodilatadores. Pero hay que ver cómo interactúan y en qué momento. Entonces, bueno, cómo estos cambios de la hemodinamia del filtrado glomerular intervienen. Uno de los conceptos es este, de la autorregulación renal propiamente dicho, o sea, la autorregulación del flujo de sangre que interviene en el filtrado. Entonces, ¿qué cosa es la autorregulación renal? Miren, como ven en la imagen, se mantiene constante, ¿qué cosa? La filtración glomerular, ¿ok? ¿Y qué es lo que está cambiando acá en el eje de las abscisas? Está cambiando la presión arterial sistémica. Entonces, la capacidad del riñón de mantener una filtración glomerular constante pese a los cambios de la presión arterial sistémica, ya sea en su incremento o reducción, es la capacidad de autorregulación renal que tenemos. Esa autorregulación renal que permite que se mantenga el flujo sanguíneo renal constante y la filtrado en consecuencia, es debido a lo siguiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, en el caso de una hipertensión por encima de 140, por lógica, yo debería de pensar, bueno, si yo tengo la presión aumentada, se supone que la hidrostática está aumentada, entonces la presión ahora es positiva y el filtrado debería de aumentar. Eso se supone que debo de pensar por lógica lineal, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que eso no sucede. A pesar del incremento de la presión arterial por encima del valor considerado el umbral de hipertensivo, el filtrado se mantiene estacionario. ¿Y por qué se da eso? Porque la arteriola aferente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a empezar a vasoconstriñir. ¿Para qué? Para que se mantenga el filtrado glomerular constante. O sea, al riñón le interesa que tu filtrado glomerular no se sacrifique tan fácilmente, ¿no? No cambie. Recordemos todas las funciones que tiene en cuanto a la depuración de sustancias. Entonces tiene que mantenerse la regulación del medio interno, tiene que mantenerse el filtrado constante. Por otro lado, si la presión bajara, si la presión bajara, fíjense menos de 90, que es lo que sería la hipotensión sistólica clásica, tampoco esto hace que se reduzca de inmediato el filtrado glomerular, ¿no? Por lógica también debería de pensar lo mismo, ¿no? Si se reduce la presión arterial sistémica, se reduce la hidrostática, la presión positiva de la presión de filtración glomerular se reduce y por lo tanto el filtrado caería, ¿no? Pero fíjense que esto no sucede puesto que lo que está pasando ahora con las arteriolas aferentes se están vasodilatando compensatoriamente. Esto es la capacidad de autorregulación renal, ¿no? También ocurre a nivel cerebral, por si acaso. Entonces, esto de acá, en realidad tiene un límite, tampoco no es perenne.
Y el límite es cuando está la presión ya menos de 60 por acá o por encima de 160 por acá, o 170 en otros textos. Entonces, esos son los umbrales o los límites que tiene la autorregulación renal, pero que inicialmente sí regula y compensa. Muy bien, vamos a poner otro ejemplo para que se entienda cómo es el mecanismo de la hemodinamia intraglomerular. En el caso del choque, pérdida de volumen, esto puede ser censado como una reducción del volumen circulante efectivo. Entonces, por lógica, si tengo menos volemia, menos presión, habrá menor presión en la arteriola aferente, menor presión hidrostática y al final el filtrado caería, ¿cierto? Eso es lo que yo esperaría, ¿no? Al mismo tiempo, al tener menor carga filtrada, se filtra menos sal, cloruro de sodio, le llega menor cantidad a la mácula densa, y ahí vendría un mecanismo que es el del feedback tubuloglomerular, que lo vamos a explicar nuevamente después, que como están viendo ahí, existe una compensación que favorecería más bien ahora la vasodilatación de la arteriola aferente, esto es propiamente por el feedback tubuloglomerular, gracias a la prostaglandina 2, y por otro lado, la menor cantidad de sal al túbulo distal generaría activación y liberación de la renina, que con el sistema renina-angiotensina-aldosterona reabsorbería sodio y agua. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor, y fíjense que lo que está haciendo inicialmente es vasoconstriñir a la arteriola, pero eferente. Entonces, si yo vasoconstriño la arteriola eferente y vasodilato la arteriola aferente, lo que estoy haciendo compensatoriamente es incrementar la presión intraglomerular para optimizar el filtrado glomerular. Y aparte que la angiotensina 2 reabsorbe agua y sodio a través de la aldosterona también. Le agregamos también que cuando hay choque hay descarga simpática y el sistema nervioso simpático también tiene una conexión con las células justoglomerulares a través de los receptores beta 1 que favorecen la liberación de renina. La actividad simpática, fíjense, inicialmente también tiene una predilección para la inervación de la arteriola eferente, generando vasoconstricción, con el mismo fin como hemos explicado. ¿Y qué pasaría cuando ya, digamos que la persona no restablece el volumen, sigue perdiendo volumen, sangre, no se atiende, no es tratada, etcétera? Entonces se pierde ya mucho volumen, ¿no? Cuando ya se pierde demasiado volumen en el cuerpo, lamentablemente el riñón ya tiene que sacrificarse. Puesto de que la volemia se requiere para otros órganos nobles, como obviamente la circulación cerebral y la coronaria, el corazón. Entonces el riñón se sacrifica porque sabe que, si bien es cierto, puede ir a la insuficiencia renal, a la necrosis, luego tiene capacidad de regenerarse. Entonces cuando hay mucha hipovolemia, esta carga simpática incrementada, lo que también va a generar ya no es solo vasoconstricción de la arteriola eferente, sino también de la arteriola aferente. Vasoconstricción. Y ahí sí ya se producirá el daño. Ok. Otra condición relacionada a la hipovolemia será la reducción de la presión venosa central, ¿okay? Que favorece la liberación de ADH que reabsorbe agua. ¿Okay? Ahí están los mecanismos de compensación. Muy bien, vamos a hablar de algo conceptual que en realidad no tiene implicancia médica, clínica, sino más experimental, pero que todavía es pregunta de algunos exámenes, que es el test del paraminipurato, el cual es un test que experimentalmente se utilizaba para evaluar dos cosas. Uno era la estimación del flujo sanguíneo renal y a una mayor dosis se utilizaba para ver la capacidad de secreción, ¿no? Entonces, se administraba exógenamente esta sustancia y lo que a través de algunas fórmulas puedo calcular en cuanto a lo que se está filtrando, o sea, igual tengo que estimar el VP, tengo que verificar que podía calcular cuánto era el flujo sanguíneo renal de una persona, como están viendo acá en B. Y acá en C, lo que estamos viendo a mayor dosis es de que también iría una parte hacia el arteriol eferente e intervendría en la secreción tubular, que se estimaría a través de estas fórmulas, como estamos viendo acá, solamente se los dejo a modo de información. Igual acá, la fórmula para calcular la secreción tubular. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Doctor, ¿podría repetir el test de paraminipurato? Ya, el test de paraminipurato, como les digo, su implicancia es básicamente experimental.
acá está. Dosis menores me interviene para calcular el flujo sanguíneo renal y dosis mayores para calcular la tasa de secreción tubular. Acá se supone que le han aplicado al paciente exógenamente mayor dosis, por lo tanto no solamente se está filtrando como ven acá, sino también se está secretando, y esto es lo que me interesaría luego en cuanto a cálculo basado en las fórmulas. Y en esta que le aplicaron menos dosis predomina propiamente la filtración, y a través de ese mecanismo, a través de ese efecto y de lo que voy a dosar, voy a poder calcular cuánto sería el flujo sanguíneo renal. Ok, solo eso. No vamos a reiterar en estas fórmulas, por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿podría repetir lo de la autorregulación renal? ¿No te escuché? ¿No te Po- escuché? ¿Podría repetir sobre la autorregulación renal? Ya, pero ¿qué parte? Eso, me confunde lo de que las arterias eferentes uno se vaso, ¿en qué momento se hace vasoconstricción? ¿En qué momento? No, cuando hemos hablado de autorregulación renal, estamos hablando de la arteriola aferente. Aferente, esta. Aferente. Autorregulación mantiene el filtrado y el flujo sanguíneo renal constante frente a los cambios de la presión arterial sistémica. A ver, ¿están viendo la pantalla? A ver, sí, ¿no? Ya. Entonces, si tienes hipertensión, te vasoconstriñe. Si tienes hipotensión, se vasodilata. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Todo bien, Vamos, profesor. ya, vamos a hacer una pausa de unos minutos para que se estiren. 2 minutos, regresamos.
Ok, vamos a continuar. Ok, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, Doctor. Ok, ahora vamos a hablar sobre la homeostasis, ok, la regulación propiamente del medio interno, empezando con la regulación del agua. Primero, fíjense que el agua, si bien a veces solamente manejamos el concepto de que el 60% del cuerpo es agua, hay que recordar que el 16% es tejido adiposo, ok, del cual el 10% es agua, el 84% es tejido magro, y del tejido magro el 60% en efecto es agua, ok, por eso es que normalmente solemos decir eso. Ahora, de ese 60%, digamos que se suele decir de manera pedagógica, escueta, que el 40% está en el intracelular y el 20% en el extracelular, pero censo estricto en realidad es 33 y 27% respectivamente. Y de ese 27%, fíjense cómo se distribuye en el extracelular, digamos, bueno, de manera pedagógica ese 20, a veces solo se suele decir 15% en el intersticio y 5% en el intravascular. Pero si somos así censo estricto, tenemos acá los valores 4,5, 12%, y además agregamos agua cartilaginosa, ósea, transcelular, ¿no? Que vemos de por sí que eh, la concentración a nivel óseo tampoco hídricamente no es tan elevada, lo cual permite entender que también, porque en algunas enfermedades como la osteomielitis, infecciones óseas, requiere terapia antibiótica sostenida a largo plazo, puesto que la penetración a través del medicamento, que tiene una distribución también relacionada con el agua, es importante considerarlo, y algunas otras sustancias, perdón, algunos otros compartimentos como el humor acuoso, líquido cefalorraquídeo, en las cavidades articulares que tienen el agua transcelular, ¿no? En el intracelular, lógicamente, siempre es mayor, puesto que por el ciclo de Krebs o fosforilación se produce agua de oxidación, por ejemplo. Miren cómo se distribuye desde el infante, una gran concentración de agua que se va reduciendo en el tiempo. Decimos de manera general 60%, esto normalmente se adapta más en el adulto varón, puesto que en el adulto mujer normalmente es 55%, y si es anciano será pues 50% en el varón y 45% en una anciana mujer. O sea, las personas van perdiendo agua, se van secando, ¿no? ¿Cierto? Así es. Estas estimaciones de cuánto hay en el agua transcelular, plasmático, intersticio, al final han sido estimados por algunos indicadores, como estamos viendo acá, por ejemplo, el agua celular, antipirina, que han servido de manera experimental para calcular dicha estimación de la distribución corporal. Y también sabemos cómo se distribuye en los diferentes tejidos, células. Miren, riñón, lógicamente, si es altamente vascularizado, tiene concentraciones elevadas, ¿ok? El adipocito propiamente que le repele el agua tiene menores concentraciones, el hueso solo 22%, por lo que decíamos antes también. Acá están algunas propiedades que mencionaremos, el solvetor universal, puesto de que tiene justamente, no tiene carga en sí, sino justamente puede favorecerse su unión tanto a solutos que pueden estar en dicha solución con carga catiónica o aniónica. Más bien, por ello tiene una constante dieléctrica, tiene elevada capacidad calorífica, por eso el punto de ebullición es 100 grados. Si lo comparáramos con otras soluciones que podrían tener un punto de ebullición menor, puesto que acá el agua tiene una elevada capacidad calorífica. Esto por si acaso es importante para entender por qué la persona es homeotérmica, ¿no? Es homeotérmica, está relacionado con la circulación, varias funciones, pero una de ellas también es que en la sangre, propiamente, el principal componente que es el plasma y al mismo tiempo es agua, se cumple esta condición, ¿no? Elevada capacidad calorífica. O sea, eso hace de que nos mantenemos en homeotermia 37 grados, normalmente durante el día, oscilaciones muy discretas, 0,2, y, eh, y justamente es porque se requeriría un gran consumo de energía, de calorías, para incrementar un grado de la temperatura, ¿no? Y eso normalmente no se da por el punto de elevada capacidad calorífica. Ok, bueno, hay constante disociación, el pK relacionado esto al equilibrio ácido-base, propiedades coligativas en relación al medio, ingresos variables que se calcula a través del balance hídrico y tipos de aguas que pueden ser libres o constitucionales o celulares. Esto es en cuanto al balance hídrico. Miren, si decimos que de las bebidas, de los alimentos que también tienen un componente hídrico aunque sean sólidos, y el agua metabólica, el total suma 2.600 y esto debe ser igual
que a la diuresis por día, lo que se pierde por la piel y pulmones, pérdidas insensibles, y por las heces por día, 200 mililitros, y al final también suma 2.600, por lo tanto el balance hídrico debería de ser neutro, ¿no? Si fuera negativo, la persona tendría que tomar más agua, tendría sed, ¿no? Le faltaría más aporte a lo mejor, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se transporta el agua a nivel de los tejidos, en los capilares? Se obedece el principio de Starling, ¿ok? Acá tenemos una arteriola, un capilar y una vénula, ¿no? Entonces aquí, propiamente en la perfusión hacia los tejidos, se supone que la presión debe de ser positiva, y acá más bien debería de predominar hacia el capilar venoso, hacia el vénulo capilar, debería de predominar la presión negativa para favorecer el proceso de reabsorción. Entonces, ¿qué cosa fomenta tanto la presión positiva o en este caso la presión negativa? Justamente deviene estas variables, ¿no? La presión hidrostática versus la presión oncótica, ¿no? La presión oncótica que por lo general fluctúa de 28 a 30 milímetros de mercurio. Entonces acá inicialmente se favorece una presión positiva que favorece más bien la filtración, en este caso hacia el intersticio, que también interviene con la perfusión, etcétera, en la entrega de solutos para nutrientes, etcétera, y por otro lado, acá más bien a nivel de hacia la vénula, una presión negativa, ¿no? Entonces, como les digo, esto es como consecuencia de la diferencia entre la hidrostática versus la oncótica. Se entiende que a este nivel predomina la hidrostática en relación a la oncótica, y en cambio acá la hidrostática estaría reducida, y eso promovería más bien la acción de la presión oncótica. ¿Ok? El 90% podría, en cuanto a los solutos que se requieren depurar, podrían atravesar este camino, y solo un 10% de algunos otros, como las proteínas, más bien podrían irse por la circulación linfática. Ok, hablemos de líquido extracelular. Miren, ahí tienen la composición corporal, inicialmente con el CHON, que es de lo que estamos compuestos, de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Luego le sigue minerales como el calcio, el fósforo, y luego ya le sigue otros solutos como el cloro, como están viendo ahí, el sodio y el potasio. ¿Ok? Así que son constituyentes químicos importantes. A un punto tal que si se les pregunta cuál es el principal catión del extracelular, la respuesta es el sodio. ¿Cuál es el principal catión del intracelular? La respuesta será el potasio. Es más, la osmolaridad del extracelular es dependiente del sodio y de la intracelular es dependiente del potasio. Y existe también algo que se llama principio de electroneutralidad. Así como tenemos una carga de cationes, también debe haber una carga de aniones. Así es que esta carga de cationes se corresponde con los aniones más abundantes del extracelular, que predomina primero el cloro y luego le sigue el bicarbonato, que interviene como buffer en el equilibrio ácido-base. Y en el intracelular es el fosfato, el fósforo, ¿ok? El principal anión del intracelular. También están ahí las proteínas. Ok, entonces acá en el plasma, en la sangre, hay predominantemente concentración de sodio, muy poco o menos será en el intracelular, como están viendo acá. Lo opuesto ocurre con el potasio, que predomina en el intracelular y es poca cantidad en el extracelular. El cloro, que es un anión, predomina en el extracelular, no ingresa a la célula que tiene carga aniónica, y por esto más bien se repele, menos concentración en el intracelular, como están viendo ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué hace que tengamos más sodio en el extracelular y potasio en el intracelular? Ahí están viendo la respuesta, la bomba 3 sodio 2 potasio ATPasa, que se encuentra en todas las células del cuerpo. ¿Ok? Hay algunas, y tiene ATP porque va en contra del gradiente químico. ¿Cuál es el gradiente químico? Es el gradiente cuyo transporte es pasivo, que no depende de energía, y que es a favor del gradiente de concentración, ¿no? Si decimos que hay más sodio acá en el extracelular y hay menos en el intracelular, entonces va de más a menos, de mayor a menor concentración, ingresando el sodio al intra. Transporte pasivo a favor del gradiente químico. Lo opuesto sería con el potasio. Si tengo más potasio en el intracelular, por gradiente químico sale al extracelular. ¿Ok? Por eso es que esta bomba utilizo ATP porque va en contra del gradiente. Muy bien. Pero es lo que a su vez permite que se mantenga este orden de mayor concentración de sodio en el extra y de mayor de potasio en el intracelular. Entonces el sodio,
como ya dijimos brevemente antes, es importante puesto que determina la osmolaridad. ¿Qué cosa es la osmolaridad? Como están viendo ahí, es el número de osmoles por litro de solución, o el número de solutos por litro de solución, esa es la osmolaridad. ¿Ok? Entonces, solutos en la sangre hay varios, glucosa, urea, como estamos viendo acá, pero de lejos el más importante es el sodio. Por algo, en esta ecuación para estimar esta osmolaridad, el sodio es producto de 2 veces sodio, ¿no? Si el sodio normalmente es 140 mil equivalentes por litro en sangre, 2 por 140 es 280. ¿Y cuánto es la osmolaridad de una persona adulta sana? Es 290 más menos 10. O sea, va de 280 a 300. O sea, prácticamente el sodio ya ocupó toda la respuesta. Así que la participación de la glucosa y la urea, si bien están allí, es muchísimo o infinitamente menor. ¿Ya? Entonces, prácticamente la osmolaridad depende de 2 veces sodio. ¿Ok? Otros conceptos que hay que recordar, que esto lo vieron, fíjense, deben de recordar su primera práctica de hematología. Ósmosis, que es el movimiento pasivo del agua, va de menor a mayor, más bien. Esto lo vamos a recordar en la próxima semana en la clase en cuanto a función medular. La presión osmótica es la de los solutos. La tonicidad, para poder diferenciar las soluciones hipotónicas, hipertónicas, justamente es la presión de una solución, la presión osmótica de una solución en relación al plasma, y si se producen cambios en el volumen celular, se dirá que esa tonicidad es efectiva, ¿no? Como vemos acá, este es un eritrocito en un medio isotónico, no hay cambios, el agua normalmente se mantiene en homeostasis, no es que vaya más al intra ni más hacia el extra, se mantiene en homeostasis. En cambio, una solución hipotónica, que es lo que vieron ustedes en su práctica, se desplaza el agua por ósmosis, como siempre, de menor a mayor concentración. De menor a fuera, porque la solución es hipotónica a la que se expone. Y esto hacía que el eritrocito se dematice y finalmente se lise, ¿no? Se lise, ¿no? Si lo recuerdan. En cambio, una solución hipertónica, mayor concentración de solutos en el extra, lo que hace, el agua se desplaza hacia afuera, ¿no? De menor a mayor como siempre. El agua solo conoce ese único mecanismo de transportarse, de menor a mayor concentración. Y se deshidrata, en este caso, se forma un crenocito, ¿no? Ok, si hablamos del sodio, también hay que recordar la equivalencia con sal milimoles. Incluso hasta para fines de entendimiento y cultura médica, para el etiquetado nutricional o de lo que consumimos, nos es importante. Nos dicen cuánto tiene de milimoles de sodio, yo debo de saber cuánto tiene de gramos de sodio también, ese componente o ese nutriente. ¿Ok? Entonces, para estimar o hacer las conversiones entre mol y en gramos de sal, pues básicamente hay que recordar primero cómo se calculan los moles. ¿Ok? El mol, ¿qué cosa es? El peso molecular de una sustancia que se expresa en gramos. Acá tenemos la ecuación. Entonces nos dicen, calcule cuántos moles hay en 6 gramos de sal. Entonces 6 gramos entre el peso molecular de cloruro de sodio, que es 58, y al final tengo 0,10 moles. Como cada mol equivale a 1000 milimoles, entonces 6 gramos de sal hasta el momento son ahora 100 milimoles. ¿Cierto? Lo hemos multiplicado simplemente por 1000. Entonces, ya está, esa es la correspondencia, 6 gramos de sal, 100 milimoles. Y eso es lo que normalmente debemos de saber. Lo podemos calcular también en el sentido inverso, ¿no? Nos dicen ya cuánto tiene de milimoles, ¿ok? Simplemente lo que haré es transformarlo en moles, lo divido, y luego solamente calculo la relación o lo multiplico por el peso molecular y ya está. Muy bien. El peso molecular, acá tienen la tabla para que se acuerden, sodio 23, cloro 35, ¿ok? Potasio 39, que no es otra cosa que, acá está el sodio, la suma de protones y neutrones, por eso es 23, ¿ok? Solo para que recuerden. ¿Y cómo se regula el sodio? Bueno, el sodio en el riñón se puede regular de varias maneras, incluye también el sistema simpático, que fíjense que lo reabsorbe a nivel del túbulo y predominantemente a nivel proximal, también lo hace. También lo hace la angiotensina 2, ojo, de manera independiente de la aldosterona, también lo hace a nivel del túbulo y proximal. El péptido natriurético atrial, como su mismo nombre lo dice, es natriurético, ¿ok? O sea, favorece la natriuresis, o sea, reduce la reabsorción de sal, esto a nivel del túbulo colector, que es donde actúa.
Y así es como se regula el sodio predominantemente. ¿Ok? Acá, por ejemplo, vamos a recordar alguno de su relación del agua, perdón, del sodio, en cuanto a, bueno, y del agua también iremos introduciendo algunos conceptos en cuanto al agua, en cuanto a la hormona antidiurética y el sodio en cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un exceso de sal, ¿no? Ingerí mucha sal, mucha canchita, mucho pocor, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Más sodio en la sangre, aumenta tu osmolaridad, pues. Si aumenta tu osmolaridad, se incrementa tu hormona antidiurética, lo cual favorece la retención de agua, ¿ok? Y podría suceder de que me vaya al otro lado, ¿no? Incrementó tanto el agua que ahora más bien mi volumen plasmático se expandió. Al expandirse, más bien voy a suprimir a la renina y esto reduce la reabsorción de sodio. O sea, estamos acá en el ejemplo hipotético de un extremo al otro. O si se incrementa la presión arterial y se distiende mis cavidades auriculares, entonces el pecto natriurético arterial también aumenta y eso suprime a la aldosterona y principalmente esto de acá, que se reduce la reabsorción de sodio en el túbulo colector. Entonces, como no se reabsorbe sodio, al final la natriuresis aumenta. En este otro caso, hay déficit de sal, entonces en este caso hay una pérdida de sal, por ejemplo. Podría suceder cuando una persona está más bien sobrehidratada, porque cuando uno se sobrehidrata se diluye el sodio, y esto hace que la osmolaridad se reduzca, y al reducirse la osmolaridad se suprime la hormona antidiurética, y al suprimirse se genera una diuresis acuosa. ¿Ok? Eso lo vamos a reforzar después. Me puedo ir al otro lado. Se generó tanta diuresis acuosa que se generó una hipovolemia y se redujo la presión arterial y ahora se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona que reabsorbe sodio y al final la natriuresis estaría reducida. ¿Ok? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, solo para recordar, acá tenemos el precursor del hígado, el angiotensinógeno, que por la acción de la renina forma angiotensina 1, y que por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, que tiene una distribución sistémica en vasos sanguíneos, no solo en el pulmón, se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 va hacia la capa glomerular de la corteza suprarrenal y forma en esta capa mineralocorticoidea, forma aldosterona. ¿Ok? Y uno de los principales estímulos para este sistema es en el caso de la hipotensión, en el caso de la hipovolemia, y también por la descarga del sistema simpático a través de sus receptores beta 1. Muy bien, en la nefrona, ¿cómo se regula el sodio? Bueno, en la nefrona se reabsorbe predominantemente en el túbulo proximal de 60 a 80%, y como ven acá, le sigue en la regulación el asa ascendente gruesa de Henle. ¿Ok? Acá lo que ocurre en el túbulo distal mediado por la aldosterona más bien es hormono facultativo, así es que en su presencia se incrementa y si no, no se incrementa. Hablemos ahora un poco de la regulación del agua. Miren, el agua, fíjense acá, se regula principalmente por estos mecanismos, por el filtrado glomerular, que ya habíamos dicho antes. Si yo tengo mucha carga filtrada, esto al mismo tiempo se favorece la filtración de agua, ¿ok? Puesto que es el principal componente del plasma. Y hemos dicho que es lo que se filtra todo, o sea, todos los solutos, agua, etcétera, menos las proteínas. Otro mecanismo de regulación es la concentración y dilución urinaria, que lo veremos en la próxima clase, y la acción de la hormona antidiurética. Ok, entonces, esto es muy sencillo. Si yo tengo una deshidratación, la osmolaridad se concentra, ¿cierto? Se pierde más agua y el sodio que está en el plasma se concentra, por eso la osmolaridad aumenta. Y si aumenta la osmolaridad, esto favorece la formación y liberación desde la neurohipófisis de la ADH y esto favorece la reabsorción de agua. Por lo tanto, la diuresis se reduce. En cambio, en el exceso de agua, en la sobrehidratación, la osmolaridad más bien se reduce, se suprime entonces la liberación de ADH y no se reabsorbe agua en el túbulo colector y esto hace que la diuresis se incremente. Esto visto desde el punto de vista general en cuanto a ADH. Finalmente, en lo que respecta al volumen circulante efectivo, como ven acá, ya hemos dicho algunas cosas, está relacionado también a lo que se puede perfundir efectivamente a nivel glomerular, y la volemia en general se puede captar en diferentes sensores, que pueden ser las mismas aurículas, el seno carotídeo, el arco aórtico,
que justamente como consecuencia de dicho estímulo o dicho cambio de la concentración química van a generar una respuesta compensatoria efectora. Entonces volvemos otra vez a lo que habíamos dicho antes en cuanto al aparato justoglomerular. Habíamos explicado, sí, de que cuando hay una menor concentración de sal a este nivel de la mácula densa se libera renina, pero había faltado redondear un poco más la idea de feedback túbulo-glomerular. Entonces, ¿qué cosa es el feedback túbulo-glomerular? Como su mismo nombre ya lo dice, hay una comunicación entre lo que acontece en el túbuli versus lo que va a acontecer en el glomérulo. En el glomérulo se entiende por el filtrado glomerular. Y en el túbuli se refiere a lo que le llega a la concentración, como vemos acá, de sal, por ejemplo. Entonces, como estábamos diciendo antes, supongamos que una persona tiene hipovolemia o tiene pérdida de agua y de sodio, se supone de que eso generaría que tenga, en teoría, una menor filtración, ¿cierto? Puesto que al tener menos volemia, tendría menor presión hidrostática y tendría menor filtración. Sin embargo, el riñón tiene mecanismos compensatorios y uno de ellos que también interviene es el feedback túbulo-glomerular. Entonces, ¿cuál es la finalidad del feedback túbulo-glomerular en cuanto al aparato justoglomerular? Es que cuando acontezca esos mecanismos que reducen la concentración de sal, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En la arteriola aferente se va a producir una vasodilatación. ¿Para qué se produce vasodilatación? Para que el filtrado glomerular no se reduzca. Ese sería el efecto compensatorio. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Miren. Me llega menor concentración de sal, para la mácula densa, hay una hipovolemia, etcétera, se va a favorecer desde las células justoglomerulares la síntesis de prostaglandinas como la E2. ¿Y qué es lo que va a hacer la prostaglandina E2? En la arteriola aferente va a generar una vasodilatación. Al haber una vasodilatación, eso evitaría que el filtrado glomerular se caiga, se reduzca, y así se mantiene estable. Lo contrario, si yo tuviera una sobrecarga, un exceso, una sobreoferta, esto a nivel de la mácula densa produce otra molécula que es la adenosina. Y esta más bien lo que va a hacer es ahora una vasoconstricción. Puesto que esto se interpreta como que al tener mayor oferta, habría mayor hipervolemia, mayor presión y habría un incremento del filtrado. Entonces, para evitar eso y mantenerlo constante, se generaría ahora lo contrario, una vasoconstricción mediada por la adenosina. ¿Ok? Entonces, esas son las funciones del aparato justoglomerular, feedback túbulo-glomerular, para mantener el filtrado al fin de cuentas, y la liberación de renina, ¿no? Que como ven acá, miren cómo le llega la rama del sistema simpático también que habíamos mencionado. Muy bien. Listo. Ok, a ver, ¿qué preguntas tienen? ¿Preguntas?